Hay que esperar a que se conecten un momento. Saludos a Lu Vilca, no sé si lo pronuncié bien. Cecilia Molina, buenas noches para ti también. Sergio, qué gusto tenerte aquí. Para mí es un honor tener a Sergio desde Colombia, un gran experto en Freud, con muy interesantes conversaciones y uno de los grandes lectores de mi propio libro incluso. Así que Sergio, de verdad, para mí es un honor que tú estés aquí. ¿Se escucha bien? Para los que se han conectado, ¿se escucha bien, cierto? Perfecto, muchas gracias Cecilia, Fer, Sergio y Jairo, Germán. Muchísimas gracias también por estar aquí. Bueno, Claudia, también gracias. Buenas noches, Elba. Saludos a todos. Bueno, comencemos. Bueno, como verán, esta es la portada de mi libro, ¿no? El regreso a Freud tras el extravío de Lacan, subtitulado Lógica de Freud, Teoría y Clínica. En la imagen, como verán, si algunos no la conocen, es una imagen que dibujó el propio Freud en sus viajes en tren en las cartas a Flies en 1895, a eso alrededor de mitad de año, septiembre, octubre. Ahí creó su idea sobre lo que es la represión, ¿sí? En un conjunto de neuronas. Saludos, Milton, desde Panamá. Qué gusto tenerte aquí también. Saludos desde Rosario. Eh, continuando la diapositiva, y también obviamente agradecer a tanto a Alejandro Rodríguez y a Manuel Sánchez por todo para que estemos aquí reunidos. Esta imagen representa la bibliografía que usé de Lacan, tanto en la edición de Rodríguez Ponte como la que está en Pay 2 por Miller. Evidentemente, esto es lo que usé en este libro, ¿no? Pero en otros ensayos, en la editorial Arrebol, por ejemplo, he utilizado tanto el seminario 1, el seminario 22 en especial, el seminario 23, algunas cosas del seminario 21 y algunas breves referencias al seminario 8, en algunos otros artículos y ensayos que he publicado. También tengo un artículo respecto a cosas que yo rescato de Lacan también, ¿no? Sobre todo en su primer periodo, o como le llaman el primerísimo. En los textos de la familia, en 1838, el texto sobre la guerra en Inglaterra, en 1847, sus textos sobre clínica cliniana en el 48 y sobre el caso de la señora K, digamos, del 51 y alguna idea del 52 sobre el hombre de los lobos y sobre el trabajo clínico en el seminario 1 son cosas que rescato de Lacan. Hasta ahí, hasta ahí. Hay algunas otras cosas que podemos ir viendo en el libro que también rescato. Por ejemplo, el seminario 15 hay algunas ideas interesantes con respecto al itch en los sueños
y también sobre el tema de la gramática masoquista, que están en el libro. O sea, en mi libro se dedica a criticar a Lacan, pero en las últimas páginas hay ciertos pequeños avispamientos en que yo rescato de Lacan. Bueno, este libro lo comencé en el año fines de 2013 y lo terminé a inicios del 2017. Estuve ese año 2017 básicamente mejorando la redacción o alguna fe de ratas. Republiqué en el 2018 recién, en su primera edición, digamos, era de 370 páginas, con letra bien pequeña, la verdad, con letra pequeña. Y luego el libro quedó en 450 páginas, en una letra más grande, ¿sí? Más amigable al leer, en el formato físico, ¿sí? Conseguir libro en Chile durante el 2013-2017, para mí en Chile fue muy complicado, sin pandemia, cabe decir, ya que en Chile usualmente los libros que llegan a la librería son los sobrantes de las editoriales de Buenos Aires, básicamente. Y yo siempre he dicho que Chile, básicamente en lo que es psicoanálisis o psicología, Chile refleja el sol argentino desde la cordillera. Entonces tuve que pedir libros desde otros países, encargarlos. Viajé un par de veces también a Argentina a recorrer sus librerías para eso. Por si algunos no lo saben, yo tuve una formación lacaniana. Yo fui lacaniano, ¿sí? Conté con supervisores, participé en grupos de estudio, realicé 2 postítulos con profesores lacanianos, ¿no? Mi libro, si bien tiene críticas a Lacan, buena parte del libro se dedica al desarrollo íntegro de la metapsicología de Freud en sus albores posibles, tomando no solo a Freud como espina dorsal, sino a variados autores posteriores y contemporáneos, incluso también de la filosofía y de la psicología. Como algunos pueden saber, realicé el año pasado en Yoica críticas a Lacan, exponiendo algunas de las críticas que aparecen en mi libro. Obviamente no se trata de criticar a Lacan y no a Freud. Se trata de ver que no hay nada en Lacan que logre mejorar ante la obra de Freud. Incluso considero que lo desechable en Freud es por mucho menos que en Lacan, siendo lo rescatable en el propio Freud, supera con creces a Lacan. Y eso es simplemente lo que postulo y lo que defiendo. Por tanto, no es una ortodoxia a Freud. Mi libro nació como respuesta, dado que al no leerse entera las obras de Freud, o las que están compiladas, digamos, no se suelen leer en los gremios lacanianos, los cuales participé y conocí. Esto, a mi parecer, implicó un aprovechamiento en sus grupúsculos de membresía, vendiendo como golosinas nuevas con un azúcar pirateado. Por tanto, es más fácil creer que lo que se piensa es novísimo, y no es necesario ver si del otro lado alguien ya lo dijo antes, aunque sea con palabras distintas. Es más fácil en sus sectas crear sus conceptos nuevos de moda y vender textos con conceptos nuevos, y así las grandes obras clásicas, ya llámese Freud, William James, se van perdiendo. De Freud aún se pueden extraer y se pueden edificar muchas cosas que son impensadas en quienes no han leído su obra completa. Por supuesto, mi libro tuvo también como fin el crear ideas propias o plantear mis propios conceptos nuevos. Los tiene, pero jamás fue mi prioridad hacer eso sin antes abrir una honestidad previa en donde aún siguen siendo importantes el estado del arte previo que sigan dando pautas. Continuando con la diapositiva, este es el índice de mi libro, ¿sí? Son 7 capítulos con distintos apartados enumerados, ¿sí? Trataremos durante esta exposición ver un resumen de cada una de ellas y de qué se trata el libro en sí, sin enfocarnos en lo que es la crítica a Lacan, como lo hice el año pasado en Yoica. Continuando con la diapositiva, aquí sintetizamos las bases teóricas más importantes del libro y los temas que se trabajan en el libro, ¿sí? Lo inconsciente, el caos, la síntesis, la simbolización, tomando referentes incluso a Jean Piaget, un autor muy importante en mi libro, que dicho sea paso, fue un autor que hizo mucho aporte al psicoanálisis y trabaja términos psicoanalíticos, que eso también lo expuse en otro lugar en Colombia justamente. La obra de Sibel Bleichmar y a Wilfred Bion y a Gilles Deleuze. Lo importante de esto es que todos estos autores confluyen con Freud. O sea, no se puede entender la postura de Bion sin pasar desde Freud
para llegar a Piaget, o entender la postura de Shiva-Leishman sin pasar desde Freud para entender a Deleuze. O sea, eso es como el tránsito que busco hacer en el libro, ¿sí? Siguiendo con la diapositiva, hay una idea muy importante que es la que aparece en la portada del libro, que es este, ¿sí? Recuerda la imagen. Ya a partir de David Hume, en sus grandes obras de 1740 o de 1751, un autor llamado Hartley, en 1759, siguiendo a Newton, introdujo la teoría de la acción vibratoria, en sustitución de la dominante teoría del flujo de los espíritus. Para Hartley, los nervios contienen partículas diminutas, cuyas vibraciones recorren los nervios y constituyen la actividad mental. Así, una impresión desencadena la vibración de la sustancia nerviosa del sensorio, y esta vibración se transmite al cerebro inferior, donde se convierte en sensación mental. La repetición de tal ocurrencia crea en el córtex una tendencia a copiar permanentemente esta vibración en forma de una vibración más pequeña. Tesis que postuló David Hume. Dando lugar a una idea. Esta vibración, silla, es una copia atenuada, muy importante lo atenuado, en lo que veremos después, de la vibración primera. De la misma manera que la idea es una copia débil de la sensación. En este sentido, podemos entender que los continuos mentales no existen como meros átomos o elementos aislados, sino también en combinaciones complejas y vibraciones. Continuando con la diapositiva, bueno, esa es la imagen que justamente está detrás de esta tesis que estamos hablando tanto de Hume como de Hartley respecto a las vibraciones. Si vemos ahí, hay una neurona A, alfa, que caracteriza a un racimo de neuronas hacia arriba, y luego está la defensa, por ejemplo, B, que evita las huellas de dolor. Si lo queremos ver de esa forma, por ejemplo, podemos darle muchas lecturas a esta misma imagen. Continuando con la diapositiva, esta imagen es del Premio Nobel de Medicina del año 2000, Eric Kandel, que es un neurocientífico que toma esta idea de Freud en lo que es la represión primaria. Así bien esquemático, bien esbozado. Cuando uno pone un dedo en una vela prendida con fuego, uno automáticamente, por lo general, retira el dedo. En esto podemos entender de que las mismas asociaciones, esto ya viene de Kant, esto ya viene de Schopenhauer, Freud continúa con esta idea, las mismas asociaciones tienen ideas dolorosas o complejos aglomeraciones dolorosas que hace que la presión que va hacia esa idea se rechace y se represiona, se reprima la represión. ¿Sí? Esto es un poco lo que habla Kandel en este esquema bien sintetizado, obviamente sintetizando mucho la complejidad de ramificaciones neuronales, ¿no? Continuando con la diapositiva, me es insoslayable, me es imposible no traerle a usted un poco de epistemología de Freud lo más breve posible, para que se entienda un poco fuera y despejar esas grotescas caricaturas que hay en sectas lacanianas sobre que Freud habla de un huevo encerrado en sí solipsista, que es determinista biologicista, todas esas cosas que no dan cuenta de una lectura de Freud. Partamos para entender también de dónde se provee el libro, en que en Freud surgen complejas aglomeraciones de huellas némicas, es decir, simultáneos trazos, reagrupaciones como vías facilitadas, en diferencias, catexias múltiples, pero a su vez también surgen dualidades entre lo ligado y digerido, o eros y energía ligada, y lo traumático o no digerido, que se puede leerse como la pulsión de muerte, como algunos conocen, o la energía libremente móvil. Y el monismo se podría entender como la libido, ello, o la pulsión como empuje, fuerza constante, o metabolismo si ustedes prefieren, ¿no? No es lo mismo un metabolismo de una persona con depresión que una persona con hiperpresión, como en un caso maníaco, en el metabolismo me refiero, ¿no? Entendiéndose así, la complejidad son varias vías simultáneas, no excluyentes. Huellas implican trazos, como bien sabe Derrida, que lo veremos más adelante.
marcas némicas que abren diferencias de potencial. No me quiero detener un poco el electromagnetismo en lo que es el voltaje y la diferencia de potencial. Bueno, que equivale un poco a lo que se entiende por pulsión. Lo múltiple, como sin centro fijo, mientras los conflictos que aparecen gradualmente radican en diversas gradualidades excluyentes y la intensidad variable, que dinamiza, por ejemplo, la descarga de carga, la service-placé y las fijaciones como regresiones. Continuando con la diapositiva, Freud no es mecanicista como se intenta distorsionar su obra, como muchas veces lo planteó Jung en sus obras. Pertenece más bien al pensamiento de la complejidad. El mecanismo psíquico, dice Freud, se ha generado por superposición de capas y que de tiempo en tiempo el material de huellas experimenta un reordenamiento, inscripciones de acuerdo a nuevas concernencias y a nuevas etapas de la vida. La memoria no existe de manera simple, sino múltiple, quedando registro en diversas variedades de signos, no solo fonocéntricas, no solo lingüísticas, por favor entender eso. Se trata de traducciones que opera el aparato psíquico o metabolizar. Si dicha traducción es denegada de una capa a otra, por ejemplo, a eso se le llama represión, siendo lo sexual lo que más inhibe la traducción de signos a una nueva fase. Entendamos que en esa época Freud lo sexual tenía una gran importancia, que fue uno de los primeros basamentos que le permitió descubrir lo inconsciente junto con los sueños. Continuando con la diapositiva, bueno, entonces en esta complejidad pulsional se entiende pulsión como presión, tensión, voltaje. La depresión como represión tiene que ver con la fuerza constante, la pulsión, ya sea de Venir en Bergson o voluntad en Schopenhauer. La epistemología de Freud inicia con lo positivo: fuerza, carga, presión, empuje, fuerza constante, a lo que posteriormente se configura luego, gradualmente, la contrapresión, la contracarga, la represión, la amortiguación, el retardo y la inhibición. Esto obviamente está todo explicado en mi libro con una serie de citas tanto de Freud y otros autores. Continuando con la diapositiva, en Freud hay trazos, huellas como estamos hablando, huellas que tienen placer y dolor, vías o caminos facilitados, llaves de apertura, pulsiones, empuje, devenir. La cese de la fuerza es estar en relación con otras fuerzas, y dentro de esa relación de fuerzas ella recibe sus cualidades. Así como en Kant hay a priori tiempo y espacio, en Freud hay a priori pulsión y huella. Por tanto, no existe una sin la otra. Así como en Kant no hay tiempo sin espacio o al revés, tampoco hay carga sin descarga o descarga sin carga. De otro modo, no podríamos diferenciar una emoción de otra sin las vías facilitadas. La siguiente diapositiva, o dejamos hasta acá. Ya, eso es hay una serie de imágenes que lo podemos ver en otro momento, que es cómo entiende Freud desde bien temprano de su obra las complejidades y las aglomeraciones. Eso es como para la introducción de Freud, y con eso la diapositiva. ¿Sí? Bueno, en lo que es el apartado 1 del capítulo 1 del libro, hago un trabajo sobre la crítica al sentido de diccionario que hay tanto en los test o en las interpretaciones de diccionario, ¿sí? Entendiendo que el inconsciente porta su propio código de mensaje particular por cada persona. No hay un código de lectura de contraseña universal que abra las compuertas de la misma manera, ¿no? En esto mismo Freud lo dice, lo aclara, dice creo que en su sexta edición de la interpretación de los sueños de 1930, si mal no estoy, Freud dice: la afirmación de que todos los sueños reclaman una interpretación sexual que tanta oposición me ha despertado y ha causado tantas polémicas es ajena en mí y no aparece en ninguna de las 6 ediciones publicadas hasta ahora, hallándose en cambio visiblemente objetada por varios pasajes de la misma. En tal sentido, Ferenczi y Otto Rank, en 1923, continúan con esta misma idea al decir: aquel fanatismo de interpretación que llevaba a perder de vista por la fijeza
de traducciones de diccionario que la misma técnica de la interpretación es solo una herramienta para el reconocimiento del estado anímico y no la finalidad o incluso la finalidad principal del análisis. Comprenderlo de otra manera testiguan la incompleta comprensión y la sobrevaloración de detalles aislados, ya que estos detalles pueden, o elementos de un sueño onírico, por ejemplo, estos pueden querer decir un día una cosa, otro día otra. Un mismo símbolo puede en un mismo paciente tener distintos sentidos, según sea la conexión, la situación o la baja presión en el que esté o la resistencia en el que se encuentre. En el análisis se ponen en juego tantos detalles finos como la entonación, los gestos y el aspecto físico. En el apartado 2 del capítulo 1, hago una crítica a lo que es el mindfulness y lo que conlleva aquello. Y también, entre otras cosas, siempre resumiendo cada apartado, hago una variante de entender las clínicas bajo 3 ejes. Una clínica hermenéutica o de síntesis, que tiene 2 variantes. La hermenéutica de síntesis, esas clínicas tienen la función interpretativa, descifradora, desocultadora y de predominio al pasado. Algunos textos de Freud tienen ese sondeo, y la escuela kleiniana en general propician esa lectura. La segunda manera hermenéutica o de síntesis de entender la clínica es aquella creadora de nuevos sentidos, de mutuo aprendizaje y con predominio al futuro. Esta viene de la escuela de Biederman y de Paul Ricoeur y de Schaffer, y también incluso de la psicología sistémica narrativa y algunas lecturas del psicoanálisis relacional. También tenemos la anti-hermenéutica, la antisíntesis, que es similar a un empleo de intervenciones como de koan budista, como lanzar una frase que tenga sentido pero que no se diluya ni para un lado ni para el otro. Disoluciones de sentido, hacer cortes conductistas de sesión, enigmatizar y hacer un predominio del presente. En este caso, el conductismo del corte-sesión lacaniano. O las prescripciones paradójicas sistémicas. Y por último están las técnicas de adaptación, las cognitivas conductuales, ¿no? La sistémica de primera cibernética, en resumen. Pasando a lo que, obviamente esto lo desarrollo en el libro, pero resumiendo a lo que es la metapsicología del proceso primario, basándonos en el esquema de la interpretación de los sueños, podemos entender en el proceso primario que el sonambulismo y la parálisis del sueño tienen relación con la apertura o el cierre del canal perceptivo motor, en este esquema del Peine, del capítulo 7 de la interpretación de los sueños. Claramente que en el caso del sonambulismo se cierra el canal perceptual, pero queda abierto el canal motor, y en la parálisis del sueño, como se conoce, puede tener otros nombres, queda abierto el canal perceptual, pero se queda cerrado el canal motor. Esas personas que se despiertan y están conscientes que están despiertas, pero no se pueden mover en esa descoordinación. Lo podemos también analizar en los casos de psicosis agudas. Por ejemplo, en aquellos pacientes con psicosis agudas que no pueden distinguir el estar despierto o el estar dormido. ¿Sí? Entonces, no saben si lo soñaron o si en verdad lo vivieron en el mundo real, digámoslo así, ¿no? En esto lo trabajé mucho con Hannah Segal, en un libro de 1991. Otro tema interesante que trabajo ahí es sobre el proceso primario en el recién nacido, en relación a la alucinación. Winnicott, en 1945, dice: el niño acude al pecho cuando está excitado y podría alucinar que lo podrían atacar cuando se siente con displacer. En aquel momento de tensión, el pezón real hace su aparición y el pequeño es capaz de sentir que el pezón, es lo que acaba de alucinar. Así que sus ideas se ven enriquecidas luego por los datos reales de la vista, el tacto, el olfato que le otorga el pezón, cosa que el niño para la próxima vez utilizará tales datos para la alucinación y calmarse. De esta manera el pequeño empieza a construirse la capacidad para evocar.
No obstante, dice Freud en 1910, puede ocurrir una decepción ante la ausencia de satisfacción esperada, que motivó luego el abandono de esta tentativa de satisfacción por medio de alucinaciones, o como dice Freud, la satisfacción alucinatoria del deseo. Y para sustituirla, dice Freud, tuvo que decidirse el aparato psíquico a representar las circunstancias reales del mundo exterior, paulatinamente, de la actividad. No, ya no se alucina lo agradable, expectante de la espera del pecho, sino lo real, aunque fuese desagradable. Esta introducción del principio de realidad trajo consigo consecuencias importantísimas, dice Freud. La mayor importancia, dice Freud, es que elevó a los órganos sensoriales del cuerpo a volcarse hacia el mundo exterior, que a su vez implica a la conciencia. Y también constituyó una función especial a la atención, cuyo cometido consistiría en tantear periódicamente el mundo exterior para que los datos del mismo fueran previamente conocidos, o la precatexia, como habla Freud en Proyecto. No me quiero detener en ese tema porque daba largo, lo podríamos ver más adelante. Bleichmar dice que el bebé con hambre, la representación de pecho no quiere decir que el bebé se acuerde del pecho para no tener saciedad del pecho, no es que se acuerde de un pecho hacia afuera, o una madre más total, más que parcial de solo pecho. Bleichmar dice que aparece el pecho, que es una cosa alucinada, introyectada masivamente, por así decirlo, que es una cosa que no da cuenta de otra cosa más que sí misma, ya que no hay una tercera simbolización que permite el enlace entre ambas, como diría el esquema de Charles Peirce, en donde un elemento remita a otro, en lo que el representante, el intérprete y el signo, que está en Charles Peirce. Pasando a lo que es el proceso primario y la metabolización del libro, allí desarrollo a fondo, o lo que más puedo, ¿no?, la teoría de metabolización de Bion, o mejor conocida como la función alfa, ¿sí? Tomando algunos autores que desarrollan esta idea, por supuesto está Freud en 1896, que como ya vimos, al no producirse una traducción o metabolización para el material psíquico, ante esta nivelación cuantitativa, cada reescritura posterior inhibe a la anterior y desvía, como vía facilitada de ella, el proceso excitatorio. Toda vez que la reescritura posterior falta, la excitación es tramitada según las leyes psicológicas que valían para el periodo anterior, psíquico anterior, y por los caminos entonces que antes disponía. Por ejemplo, lavarse las manos, o tener enuresis, orinarse. Va por las mismas vías anteriores cuando no tiene más maneras de tramitar o maniatar o metabolizar. La denegación de la adopción es lo que clínicamente se llama represión, y motivo de ella es el desprendimiento de displacer que se generaría por una traducción. Entonces, para evitar ese displacer, como el dedo que se saca de la llama, como lo vimos anteriormente, ¿no?, convocaría una perturbación en el pensar, en ese trabajo de traducción. En este punto recordemos la turbulencia que produce los elementos beta en el proceso del pensamiento, como diría Wilfred Bion. Pierre Aguiliner, en su obra La violencia de la interpretación, 1975, Pierre Aguiliner, cuando ya se alejó de Lacan, trabaja estos temas tanto de la psicología narrativa como de aspectos de la traducción en Bion. Dice, el trabajo requerido, dice Pierre, consistirá en metabolizar un elemento de información proveniente de un espacio que es heterogéneo en un material homogéneo para su estructura, para así permitir a la psique representarse lo que ella quiere reencontrar en su propia experiencia. ¿Sí? Pasando al capítulo de lo inconsciente, hay muchas definiciones de Freud de lo inconsciente, pero una de ellas, por tomar alguna, las reglas de la lógica, dice Freud, en 1938, no tienen validez en lo inconsciente. Se puede decir que en lo inconsciente es el reino de la alógica, es decir, aspiraciones de metas contrapuestas coexisten simultánea y conjuntamente en el inconsciente, sin que surja la necesidad de conciliarlas
o bien ni siquiera se influyen mutuamente, o si lo hacen, no llegan a una decisión o elección, sino a una transacción que necesariamente podrá ser absurda, pues comprende elementos mutuamente inconciliables. De acuerdo con ello, dice Freud, las contradicciones no son separadas, sino tratadas como si fueran idénticas. En 1917, Freud lo grafica con un sueño. Es propio de los sueños que recordarán la condensación de personas diferentes en una sola. Una persona mixta de índole tiene, por ejemplo, el aspecto de A, pero está vestida como B, realiza acciones que recordamos a una persona C, y encima tenemos cierto saber de que esa persona podría ser D. Por medio de esta formación mixta, continúa Freud, se pone de relieve algo común a las cuatro personas. Lo mismo que para las personas pueden ser lugares u objetos. Freud en 1909 también postula lo que son las fantasías, que tal como en el sueño, en las fantasías pueden ser superpuestas por capas, por ejemplo, de un modo muy diverso. Un deseo reciente puede ser reanimado por una depresión infantil, o al revés. Por ejemplo, en 1909, en la fantasía histérica y su relación con la bisexualidad, Freud en el ataque histérico habla de las pacientes que con una mano se arranca la ropa o se agarra el pecho en el papel del varón o se levanta el vestido, mientras que con la otra mano oprime su vientre para rechazar el acto. ¿Sí? Entonces, como que intermezcla las dos fantasías en una. No me puedo distender más en eso. Otro aspecto relevante que Lacan siempre enuncia, que la psicopatología de la vida cotidiana es un texto que da cuenta de los juegos de palabras. Freud niega el significante en tanto la prioridad para lo inconsciente. En 1901, en la psicopatología de la vida cotidiana, Freud dice: las equivocaciones orales encuentro que no es la influencia del contacto de los sonidos, sino la de los pensamientos exteriores a la oración que se tiene propósito de pronunciar, lo que determina el origen de una equivocación oral, y basta para explicar las faltas orales cometidas. Las leyes por las cuales actúan los sonidos entre sí, transformándose unos a otros, o significantes fonocéntricos, si ustedes quieren, continúa Freud, me parecen ciertas, dice Freud, pero no lo suficiente eficaz para perturbar por sí solas la correcta emisión de un discurso oral. En los casos que he estudiado e investigado más detenidamente, dice Freud, no representan estas leyes más que un mecanismo del cual se sirve un motivo psíquico más remoto que no forma parte de la esfera de influencia de tales relaciones de sonidos. En un gran número de sustituciones aparecidas en equivocaciones orales, no se siguen para nada tales leyes fonéticas. En este punto me hallo completamente de acuerdo con Wood, que afirma igualmente que las condicionantes de la equivocación oral son muy complejas, y resalto en mayúscula esto, y van más allá de los efectos de contacto de los sonidos. Esto resume en gran parte que la primacía significante en Freud no existe, incluso en un texto como Psicopatología de la vida cotidiana. Más a fondo, en lo inconsciente hay pura confirmación, no hay duda, no hay principio de no contradicción, ni temporalidad, tampoco un lenguaje estructurado en serie de oposiciones binarias exactas de valor. Hay movilidad de las cargas, no hay una intencionalidad al mundo exterior. Hay sustitución de la realidad exterior por la psíquica e independencia del tiempo. Y que es muy importante, estos procesos del sistema inconsciente recién mencionados actúan en distintos niveles en los sistemas consciente, preconsciente y del yo, según sea el caso gradualmente. Esto lo desarrollo al pormenor en detalle en mi libro. Para Freud, la subjetividad presenta una gradual y paulatina constitución o conformación, puesto que en Freud no existe en Freud la diferencia entre consciente e inconsciente, o del yo y el ello, desde el primer momento, sino que se constituye según las implicaciones del deseo, frustraciones, placeres, ambientes.
Bion describe, por ejemplo, la existencia de pensamientos sin pensador o de pensamientos a la espera de un pensador que pueda pensarlos. Quiere decir que el pensamiento también está desde antes. De esta forma, no se podría asociar respecto a sus propias asociaciones. Los pensamientos se arrastran sin un freno, puro proceso primario. No se puede retrotraer un pensamiento hacia adelante o hacia atrás reflexivamente o retroactivamente. Esto influye mucho, por ejemplo, en los olvidos de los sueños. Dado que el proceso secundario va disminuyendo, no hay una forma de recordar con facilidad de ordenaciones en sus asociaciones, provocando esta clásica fragilidad memorística de cuando uno despierta los sueños, que pueden ser rescatadas con ciertos restos diurnos latentes durante el día. Voy a saltarme eso para ir más rápido. En el capítulo sobre epistemología, acá hay una pregunta. La lógica del duelo, en tanto el inconsciente, la inscripción de negatividad, ¿entiendes? Sí, Juani, muy buena pregunta. Esto es muy importante porque cuando Freud habla de que el inconsciente no hay principio, no contradicción, no quiere decir que siempre sea así. Quiere decir que el inconsciente está mermado o influenciado con lo preconsciente y con el yo. Entonces es común ver que en el sueño uno puede así mismo pensarse, oye, pero esto ya lo soñé, oye, pero esto no está sucediendo realmente. O sea, estoy tratando de definir la lógica de lo inconsciente en el sentido más extremado posible para que se entienda un poco las dimensiones. Incluso esto tendría más que ver con el ello, si lo vemos desde otra lectura. Pero eso mismo está desarrollado en el libro, pero lo podríamos tomar más adelante, pero Juan, y muy buena pregunta y es justamente también lo que apunto. ¿Se escucha con eco? Bueno, continuando con la epistemología, tomando a Judith Butler, en su texto 1993, Judith Butler dice que el lenguaje y la materialidad están plenamente inmersos uno en el otro, profundamente conectados en su interdependencia, pero nunca plenamente combinados entre sí, nunca reducido uno al otro. Sin embargo, nunca uno excede al otro, desde siempre mutuamente implicados, el lenguaje y la materialidad. Excediéndose recíprocamente, el lenguaje y la materialidad nunca son completamente idénticos ni completamente diferentes. Para entenderlo en un sentido epistémico, es clave proseguir lo que dice Paul Ricoeur en su libro Tiempo y Narración, con respecto a lo que es la referencia o la posible externalidad. Referencia y horizonte son correlativos, como lo son la forma y el fondo, figura y fondo si ustedes quieren. Toda experiencia posee un contorno que la circunscribe y la distingue, y se levanta a la vez sobre un horizonte de potencialidades que constituyen su horizonte interno y externo. Interno, en cuanto que siempre es posible detallar y precisar las cosas consideradas en el interior de un contorno estable, y externo, en cuanto que la cosa buscada mantiene relaciones potenciales con cualquier otra cosa bajo el horizonte de un mundo complejo, el cual no figura nunca como objeto de discurso solo fonocéntrico, digámoslo así. En este sentido, como lo expresa Holland en 1985, la mayoría de los lingüistas les gustaría poder discutir los principios que rigen el lenguaje solamente en relación al lenguaje, en una tautología monista. Les gustaría ignorar toda consideración del mundo real y considerar las preguntas sobre el lenguaje como si se fueran contestadas completamente en términos de los principios formales que gobiernan el lenguaje. En este sentido, Horacio Echegóien critica la postura lacaniana al decir: se erigen las combinaciones de la sintaxis como única fuente de la significación. Echegóien dice también: Lacan parece querer emancipar a la combinatoria significante toda referencia a las cosas. De esta forma, la semántica o incluso la pragmática quedan subsumidas en la sintaxis. Será difícil seguirla cuando se proponga como un sistema cerrado de elementos interconectados que no admiten ninguna relación con entidades extralingüísticas. Gleichmar, desde su bagaje, define el inconsciente como algo de un orden
interno, externo. Simultáneamente es externo al yo, pero interno al aparato psíquico. Externo al sujeto que pretende emplazarse a su centro. Para Bleichmer, el cuerpo, del cual no hay fuga posible, es exterior al aparato, pero está intrínsecamente soldado a este, de modo que lo conocemos como el orden de lo externo-interno. La realidad exterior, para Bleichmer, sería del orden externo-exterior, y como tal, lo que nos compete es ver los modos de los cuales su impacto se hace presente en el psiquismo, y los cuales son los modos con los cuales opera. Ubicar la realidad exterior no como algo homogéneo, sino en toda su complejidad y diversidad. Realidad exterior, tal como fue definida por Freud en Proyecto, alude a procesos continuos que ejercen constantes estímulos discontinuos en el aparato psíquico. Pero la realidad exterior no solo incide, sino que constituye permanentes desequilibrios que obligan a un trabajo de ligazón y evacuación, complejizando las funciones. Voy a saltar esto. ¿No se escucha bien, dicen? Ya. Ok. Me voy a detener en esto, pero creo que una de las cosas más interesantes que se entiende, aquí apunta en la epistemología del libro en tanto a la crítica de Lacan. En este apartado hablo sobre los 4 tipos de nadas de Kant y la concepción de la nada en Bergson y la diferencia entre el ser para sí de la nada en Sartre a la diferencia en Jacques Lacan. También tomando las 8 hipótesis del Parménides de Platón y la crítica a la estructura ausente desde Umberto Eco, a toda la postura lacaniana estructuralista. Básicamente, mejor no lo voy a leer porque ha pasado mucho tiempo con el tiempo que tenemos, pero básicamente hablo sobre las críticas de los conceptos de nada y también con Kant y también la idea de este vaso vacío que se impone como un ex nihilo. No sé si me podrán seguir estas ideas, pero si en un cuerpo contenido de un recipiente en un vaso instalo un vacío, los lados de ese recipiente se hallarán inmediatamente contiguos. Todo espacio ocupa sustancia, ocupa materia, sea cual sea. Entonces, eso es básicamente lo que estoy resumiendo grotescamente, pero todo esto está edificado desde la filosofía en Sartre, Parménides, Bergson, Kant. ¿Sí? Pero me voy a saltar esto porque es demasiado denso y nos alejamos un poco de otras partes del libro. Pero el meollo de la crítica a Lacan radica ahí. Pasando a la diferenciación en el capítulo del ello y el inconsciente, porque me detengo a diferenciar lo que es el ello y lo que es el inconsciente. Evidentemente Lacan también postuló su propia diferenciación entre el ello y el inconsciente, ¿no? Esto de no pienso o no soy, ¿sí? Que dicho sea paso, tiene cosas muy interesantes. No estoy diciendo que en eso Lacan esté hablando banalidades, ¿sí? Tomando aquí lo que Freud distingue entre ello e inconsciente, Freud también diferencia lo que es el preconsciente del inconsciente, en donde dice que no es suponible entender al inconsciente como algo pasivo, sino que siempre obliga al sistema preconsciente en abrir nuevas ramificaciones, hallándose sometido a este, dice Freud en 1915. Grodek, no sé si conocen a Grodek, que inventó el concepto ello, en su libro El ello, en el capítulo 16, Grodek define al ello como que está siempre en movimiento y no tiene ningún segundo de descanso. Hay remolinos y corrientes violentas. Ahora se levanta en una parte, luego la otra, empujando hacia la superficie. Esto nos recuerda al concepto de lo animal que tenía Nietzsche sobre lo atemporal en su segunda perspectiva. Hegel, por su parte, tomando un poco esta idea del ello, aunque no habla del ello Hegel propiamente tal, aunque Deleuze lo odie, pero Hegel no es tan anti-Deleuze como Deleuze nos trató de enseñar. Hegel dice, muy, muy cercano a Freud incluso Freud detestaba a Hegel, pero eso ya es otro tema. Hegel dice, la fuerza es también el todo, o bien, sigue siendo lo que es según su concepto, ya que estas diferencias de fuerza siguen siendo formas puras.
Momentos superficiales evanescentes. A la par, las diferencias de la fuerza propiamente dicha echa a retroceder hacia dentro de sí. ¿Sí? Acá podemos ver un poco cómo Hegel pudiésemos, por así decir, diferenciar el ello del yo, que hay un punto de contacto entre las fuerzas que permite que se envuelva sobre sí. ¿Sí? Esto es una idea que rescaté de la fenomenología del espíritu en Hegel. ¿Sí? Continuando con el libro, acá hay más citas de Deleuze, me las voy a saltar, ¿sí? Pero trabajo bastante de Deleuze en este sentido. Pasando al capítulo sobre las memorias, las vías facilitadas y la lógica de las huellas, Freud, en Proyecto, define la memoria como un estado de barreras de contacto o grados de facilitación, donde podemos afirmar, dice Freud, que la memoria está representada por facilitaciones existentes entre las neuronas, lo que se adelanta a Freud a lo que se conoce como sinapsis, las barreras de contacto. Freud, en el mismo texto, 1895, agrega lo dicho a una mayor aclaración. Supongamos que todas las barreras de contacto entre las neuronas estén igualmente facilitadas, o lo que es lo mismo, todas igualmente facilitadas ofrezcan la misma resistencia. En tal caso, evidentemente, no se podría decidir entre una vía o por otra, ni tampoco poder entender las características de la memoria. Por lo que dice Freud, continúa, a cada neurona le corresponden varias vías de conexión con otras neuronas, es decir, varias barreras de contacto, complejidad, como lo vimos al inicio. De ello depende, en efecto, la posibilidad de una selección de vías por excitación que son determinadas por la misma facilitación, o para entenderlo en simple, uno hace camino al andar. Retengamos un poquito esa idea. Quiere decir Freud que las neuronas tienen que ir para un lado o para el otro, lo que se conoce ya mayormente hoy en día como el potencial de acción, ¿no? Por eso es importante que no hay carga sin descarga, ni descarga sin carga, porque una emoción no podría distinguirse ni emplazarse unas entre otras. Jacques Derrida, en 1967, dice, un gran lector de Freud, Jacques Derrida, debo decir en paréntesis, ya que Jacques Derrida trabaja la huella sin el fonocentrismo lacaniano, sin la letra. Entonces, Derrida va a la neurona, si lo queremos ver así. Derrida dice, hay que precisar que no hay abrirse paso puro, sin diferencia alguna, o como decía Freud, que todas las barreras de contacto estén igualmente en potencial de acción. La huella, dice Derrida, como memoria, no es un abrirse paso puro, o un vacío, que siempre podría recuperarse como presencia simple. Es las diferenciaciones incapturables e invisibles entre estos abrirse pasos. Nietzsche lo decía muy bien. La vida psíquica es la diferencia en el trabajo de las fuerzas. ¿Sí? Totalmente freudiano Derrida ahí. La obra de Freud, voy a saltar esto también. Ahora bien, para aclarar un poco la diferencia entre el yo y lo preconsciente, Gleichmar diferencia en lo clínico en que el yo y lo preconsciente pueden superponerse en tanto que el yo toma a su cargo los beneficios que le puede producir el preconsciente o ataca las posibilidades lógicas que el preconsciente le brinda. Entonces el preconsciente, habitado por el yo, es el lugar donde puede instalarse el sujeto, pero el preconsciente sería, a cambio, todo aquello que tiene que ver con coordenadas de la lógica y organizaciones que posibiliten el pensamiento en términos formales. Un momento. Ya. Perfecto. Ya. Lo voy a resumir. Gleichmar habla de que el yo puede avasallar lo preconsciente. En tanto en su carácter libidinal, en su carácter erótico, en su carácter identificatorio, puede en su placer-displacer entorpecer o hacer patinar, digamos, la lógica preconsciente, por ejemplo, del tercero excluido, del principio de no contradicción,
¿no? De la diferenciación desde la parte y el todo. Hay varios ejemplos que yo pongo. Por ejemplo, hay un ejemplo muy interesante de un niño que, que su niñera le lee un cuento y le dice, bueno, tú sabes que, no sé, el lobo se come a la vaca, no, sí, el lobo se come al conejo, mejor, el lobo se come al conejo y el conejo se come el pasto. Esto también lo asocio con Piaget, o sea, no puede ser que el pasto se coma al conejo y que el conejo se coma al lobo porque hay más grande y más pequeño, ¿no? O sea, el niño en esa edad tenía 5 años, diferencia que lo más pequeño puede comerse lo más grande, sino que lo más grande se come el pequeño. Bueno, en Piaget está bombardeado de esos ejemplos, pero deteniendo en ese ejemplo, el niño tenía la lógica preconsciente establecida en este ordenamiento en serie. Resulta que la niñera, cuando le leyó un libro sobre un cuento, le dijo que ella podía comerse el libro y lo quiso asustar. El niño comprendió que eso era posible, dado que ella era más grande que el libro, pero al mismo tiempo no sabía si ella puede comer libros, pero ella insistía que se lo va a comer el libro. Entonces el niño se asustó. Al principio el niño no le creía, el niño le decía que estaba bromeando, no con esas palabras, pero el niño como que no le hacía mucho caso. Pero cuando ella insistía que lo iba a hacer, el niño se empezó a asustar cada vez más y lo empezó a creer cada vez más cierto. El yo se sentía invadido por algo que lo iba a atacar, ¿sí? Esto es un ejemplo muy breve, pero para que se entienda un poco y resumir muchas cosas que les voy a leer acá, pero prefiero saltarnos un poco esto con un ejemplo más concreto. Pierre Aguiliner, en 1984, define: una de las funciones del yo consistirá en transformar los documentos fragmentarios en una construcción histórica que aporte al autor y a su interlocutor la sensación de continuidad temporal. Algo que veremos después en esto es la continuidad temporal. Tomando esto que vimos de la metabolización, de hacer que lo heterogéneo tome como una pasta muro genérica que logre construir. O sea, todos estos ingredientes convertirlo en una pasta muro, en un cemento que podamos edificar. Muy de la línea de Bion, obviamente, Bion. En la siguiente parte hablo sobre la represión originaria. Acá me quiero detener sobre la diferencia entre represión originaria y represión primaria, que se tienden a confundirse, y es importante establecer la diferencia entre represión originaria y represión primaria. ¿Sí? Por ejemplo, hay que entender que la represión originaria tiene que ver con cosas que habla Winnicott o Bion en lo que es el holding, ¿no? En esto que el bebé no existe por sí solo, ¿sí? Sino que es la madre o el cuidador, por ejemplo, quien facilita temporalidades al cuerpo, ¿no? O sea, las categorías a priori kantianas del espacio y tiempo las va dosificando, por ejemplo, el cuidador, la madre, la alimentación, la temperatura, en estos temas de la continuidad y discontinuidad, que algunas discontinuidades pueden ser más traumatogénicas, llamémoslo así, que otras, ¿no? Hay todo un trabajo muy bello en Winnicott que está desarrollado en el libro respecto a las interrupciones de la continuidad, respecto a las vivencias y las envolturas psíquicas, o las envolturas del self o del sí mismo o del yo, si ustedes prefieren, ¿no? Me voy a saltar eso también, especialmente que eso va a permitir poco a poco que el niño haga una figura por sobre un fondo. A eso quiere llegar Winnicott, en otras palabras. Laplanche, por su parte, dice que se confunde. Si no distinguimos represión originaria de represión primaria, vamos a ir diciendo de que yo introyecto, yo proyecto, yo forcluyo, yo desmiento, yo reprimo, como ipso centrar el sujeto yoico nuevamente ahí, en la represión, cuando no hay un núcleo que comande aquello. Entonces, la presión primaria tiene que ver con que hay un yo separado de un ello, hay un consciente separado de un preconsciente, inconsciente, pero anterior a eso, como muy bien lo estableció Freud en 1926 y lo retomó mucho Menel Klein, hay mecanismos defensivos preneuróticos, ¿no? Y eso tiene que ver con que viene más de la mano de la madre, el cobijo, impedir de que se fracture el ambiente facilitador, ¿no? Entonces eso tiene que ver. Por ejemplo, una represión originaria puede ser que el niño
haya adquirido compulsivas ganas de comer cada vez que le pasa algo de tensión o angustia. ¿Por qué ocurre eso desde esta línea? Es que la mamá ve al niño con tristeza, le da de comer, el niño lo ve con frío, le da de comer, el niño lo ve aburrido, le da de comer, el niño le cambia el pañal y le da de comer mientras le cambia el pañal, por ejemplo, ¿no? Y eso va generando una cierta forma de ligación de la angustia o de la ansiedad bajo esas fijaciones, ¿no? Y eso va provocando una represión originaria, o que te gusten ciertas canciones o ciertos sonidos que tú no sabes desde cuándo te gustan más, o por qué te gusta el color verde en vez del color rojo. Uno no puede llegar más allá, ¿sí? Eso para sintetizar lo que les quería decir. En mi libro obviamente está detallado cuándo se va conformando la depresión primaria y la diferenciación de la depresión originaria. Obviamente está la represión secundaria que tiene que ver con otras cosas, con la contracarga, de dar caza a asociaciones análogas en una fobia. Por ejemplo, si le tengo miedo a un perro, le voy teniendo miedo a los gatos. Y si le tengo miedo a los gatos, voy teniendo miedo a cualquier cosa en cuatro patas. Entonces eso ya es una represión secundaria. Una represión primaria que es de un perro que quiso atacarme, ¿sí? Pero eso está más detallado en el libro. Pasando a lo que pregunta Maritoni, ¿Lacan se extravió? Sí, se extravió profundamente en el sentido de que dejó de lado muchas cosas de Freud. No leyó a Freud completo tampoco, o lo que es completo en lo que son las editoriales. A eso me refiero con que se extravió, en tanto que no hay nada que podamos envidiar de Lacan a la altura de Freud. Eso es el extravío de Lacan. Por eso digo que el regreso es un regreso panfletero, un regreso tránsfugo, un regreso místico, diría yo. ¿Sí? A eso me refiero básicamente. No se trata de no criticar a Freud, como lo dije al inicio. ¿Sí? Se trata de rescatar y poner las cartas sobre la mesa de lo que por la impronta lacaniana se ha dejado de lado leer a los autores clásicos. ¿Sí? A Wundt, a James, a Freud, a eso me refiero. A Bateson, si ustedes quieren también. Maturana Varela, qué sé yo. Volviendo al tema ahora en el capítulo del trauma y la repetición, pongo ahí al detalle las patologías del Ford-Da y de la polifonía heterogénea subjetiva. Para Derrida en 1968, aquí habla de que no habría fuerza en general si la diferencia entre las fuerzas. Y aquí la diferencia de cantidad, dice Derrida, cuenta más que el contenido de la cantidad. La cantidad misma no es pues separable de la diferencia de cantidad. La diferencia de cantidad es la esencia de la fuerza, dice Derrida. El dolor deja, como trauma, el dolor deja una secuela en las vías facilitadas, como que si se traspasara un rayo entre las barreras de contacto, entre la facilitación entre las neuronas. Y establecen ahí un camino de conducción similar a una de percepción. Esto es muy interesante, es cuando uno pone la mano en la corriente, en la fuente de corriente, y tu mano no puede separarse de la toma corriente. Entonces al final queda una barrera de contacto directa. Es como esos traumas donde uno básicamente alucina el estímulo que está por ahí cerca. Esto Freud lo llama signos de percepción. Hay todo un desarrollo en el libro sobre la diferencia entre signos de percepción y representación cosa. En donde la representación cosa es una manera de desfigurar el signo de percepción, o lo que sería más bien lo inmetabolizado bajo descarga directa, ¿sí? Por ejemplo, apenas escucho un ruido de temblor, estamos en Chile, escucho un ruido de temblor y salgo corriendo, aún sabiendo de que no me va a pasar nada, que el edificio está bien construido, escucho ese ruido y salgo corriendo. Pero después formo una fobia y empiezo a tener fobia a que se me caigan los parlantes. Le tengo fobia a que se me caigan mi equipo móvil de celular. Entonces empiezo a tener menos miedo de este signo de percepción de un ruido instantáneo que me lleva a correr, ¿sí? Eso es signo de percepción. Y en esto habla Freud en lo que es este rayo que traspasa las vías facilitadas. Para Freud, la pesadilla tiene que ver con algo truncado, ¿sí? Freud, es cierto, en 1895, por ahí, hablaba de que todo sueño es una realización de satisfacción, en todos sus textos en esa época. Pero ya a partir de 1919, tras la Primera Guerra Mundial, obviamente, Freud habla de que el sueño es algo truncado, que el proceso primario trata de figurar esos signos de percepción traumáticos, pero no lo logra. Y al no lograrlo, la persona se despierta abruptamente de un sueño y se le repite como una indigestión, como una úlcera, que no le permite metabolizar y digerir aquello, ¿sí?
Eso como para resumir, Freud dice, ¿puede el esfuerzo de procesar psíquicamente algo impresionante apoderarse enteramente de eso y exteriorizarse de manera primaria independiente del principio del placer? Entonces se da cuenta que Freud, el principio del placer lo tiene la madre, represión originaria. El principio del placer lo tiene la madre. El niño no tiene principio del placer fecundado ya, sino que le va dando un soplido de eros al cuerpo, si lo quieren ver como metáfora. ¿Sí? Porque el bebé se puede chuparse el dedo y puede morir si no le obligan a ingerir leche, digamos, ¿no? Para resumir más, por ejemplo, otro capítulo que hablo sobre cuando las palabras se pueden ver cosas, ¿no? En el animismo infantil, por ejemplo. Piaget, otro de los apartados de mi libro, hablo mucho usando Piaget, sobre que los niños consideran las palabras como las cosas mismas, o que las palabras hacen emanar las cosas en sí. Entonces, Piaget da el ejemplo de un niño de 7 años que le dice, papá, ¿existe Dios? Y el papá le dice que no está seguro si existe Dios. Y la niña le dice, bueno, pero debe existir Dios porque tiene un nombre. Y otro niño de 10 años le dice, antes de tener el sol su nombre existía. O sea, el niño se preguntaba si antes de que el sol tuviese nombre existía. Le dicen que sí. ¿Cómo se llamaba? Sol. Ya, pero ¿existía antes de ser llamado sol? Entonces el niño no entiende que si existe o no existe, si está nombrado o no está nombrado, dice Piaget, en 1929. Entonces Piaget combina diciendo que hasta los 11 años aproximadamente, los nombres contienen la idea del objeto. Durante el estadio formal, 12 años en adelante, hay una especie de armonía entre el nombre y la idea. El nombre calza bien, va bien, pero el objeto en alguna medida podría haber sido elegido otros nombres. Entonces se separa la palabra cosa de la cosa. No sé si me logro entender. En eso también, en el propio libro, bueno, ya le expliqué lo que es signo-percepción en relación a la represión originaria. También hay un asunto muy interesante sobre la conformación de conjunto en el niño, que lo habla mucho René Spitz con el tema del no, ¿sí? En donde, por ejemplo, los no organizan en el niño los primeros conjuntos de los que no debes hacer. ¿Sí? Entonces, la vida del niño es muy blanco y negro, sobre todo por la polarización cliniana de decisión en donde se polariza lo bueno de lo malo. Hay tantas cosas fragmentarias que se organiza de una forma buena o positiva, agradable, desagradable. Y los matices grises, los puntos medios, van poco a poco edificándose. Eso también lo trabajo sustancialmente en el libro. También trabajo una crítica a Lacan sobre el punto de capitulado, el punto de almohadillo, ¿no? En el seminario 3 y seminario 5. También trabajo con el texto sobre Lemaitre, sobre Lacan 1970, en donde Lacan hizo el prólogo en Navidad de 1969. Ahí hago un trabajo desmenuzando un poco las falencias del punto de capitulado de Lacan. También hago un trabajo sobre Beatriz Janin, en la clínica infantil con respecto al estadio sensorio-motriz, como hablaría Piaget, en lo que es las representaciones preconscientes kinésicas, ¿sí? Y también de Esteban Levin. Trabajo mucho eso sobre lo preconsciente, no solo representación palabra. Dicho sea de paso, Freud terminó hablando de que el preconsciente era representaciones palabras, fundamentalmente, y representación cosas eran jeroglíficos visuales. Algo de que por una calidad de simplificación Freud quedó en eso, ¿no? Pero hay que rescatar las lecturas previas a esos textos de dar a entender que lo preconsciente no quiere decir palabras solamente, ¿no? Freud también en el capítulo sobre las diferencias sobre neurosis, hago un trabajo clínico con detalles sobre la diferencia entre obsesión, histeria, fobia, y también Freud explica que la represión es algo móvil y continuo. No es que se dé un golpe a un animal y lo dejan aturdido, sino que la represión y la contracarga tiene que mantenerse en ella, ¿sí? Eso también lo defino en detalle. Y también hago una diferenciación entre la fobia, el trauma y lo paranoico.
en relación al mínimo común denominador de la proyección. En lo fóbico, en lo traumático y lo paranoico hay mecanismos más iniciales arcaicos de la proyección. Y trato de diferenciar cada uno de ellos según signo de percepción, el yo, que Freud lo llama yo placer purificado, que es lo mismo que paranoia. Sí, Freud habla del yo placer purificado como lo de afuera es lo ingrato y lo bueno es lo de adentro. Lógica paranoica, ¿sí? Y lo traumático son signo de percepción y lo fóbico es representación cosa. Eso está sumamente bien detallado en mi libro y hago una diferenciación pulida de cada una de ellas. Volviendo al tema a la represión originaria, para que se entienda la diferenciación entre las otras represiones, entendamos represión originaria en nivel de los fragmentos, signo percepción, el cuidado materno o el ambiente facilitador, el holding, el handling, las vías colaterales, en la reverie, como diría Bion. En esto Freud lo trabaja con la construcción en análisis de 1937, ¿sí? Esta zona. O como lo trabajó también con el hombre y la rata en 1909, también con construcciones en análisis. Después sigue la represión primaria, aquí ya estamos en el nivel de la representaciones cosas, la contracarga, la desfiguración. Aquí entramos en nivel clínico en Freud de la interpretación, no de la construcción. Después viene la represión secundaria, que es algo en función del nivel preconsciente. Dar caza a las situaciones análogas. Se amplía simétricamente un suceso con otro. O sea, si me lavo las manos, ahora lavo el auto. Y después del auto lavo mi casa. Y mientras más sea grande sea la angustia, más se excede secundariamente otros canales, digamos. Luego viene la defensa secundaria, que no se habla mucho, pero Freud la define la defensa secundaria en 1896, en tanto que es algo deliberado e intencional. Desviar la atención, distraerse, pensar en otro tema, inhibición. ¿Sí? Los síntomas neuróticos hay que entenderlos como defensivos y protectores, para que no irrumpa una angustia o una ansiedad mayor. ¿Sí? Y mientras que los síntomas psicosomáticos son aquellos intentos defensivos que han fracasado en su función de ligar o de figurar la angustia. Sobre todo en lo que es la neurosis laboral. En lo psicosomático, la neurosis laboral o burnout, como le dicen los norteamericanos, todo eso tiene que ver con que provoca cuadros que hacen sucumbir al cuerpo, ¿no? Ese niño que aprende a hacer pipí, pero nace su hermanito pequeño y empieza a orinarse de nuevo encima, ¿sí? Empieza a regresionar en cosas que él ya había edificado, ¿no? O sea, se psicomatiza algo que no tiene los recursos para metabolizar. Eso en grandes rasgos. Y en el adulto, en neurosis laboral, se da vértigos. Es muy común en adultos el vértigo, el insomnio, por supuesto, las crisis de pánico, la sudoración excesiva, las jaquecas, el colon irritable. Y la urticaria también, ¿sí? Obviamente no se puede explicar lo psicosomático solamente desde lo mental, ¿sí? Porque podemos decir, bueno, pero ¿por qué le da a este sujeto colon irritable en vez de urticaria? Bueno, hay predisposiciones genéticas que podemos ir también soslayando, o algún apego vincular con la piel, también podemos entenderlo desde ahí. O sea, no es fácil definir lo puramente psíquico de lo puramente físico, ¿no? Eso para ir avanzando. A ver, diríamos entonces que la represión originaria parte como un mecanismo que estructura el aparato, mientras que la primaria parte ya desde esa estructuración. Entiendo que la primera tendría consecuencias clínicas manía de lo. Sí, lo que dice Juani es básicamente lo que trato de transmitir. Resumidamente es eso lo que está transmitiendo Juani. Así que me alegra mucho que me puedan seguir estas ideas, ¿no? Porque hay que entender que la represión originaria tiene que ver con que el bebé no existe. O sea, no existe el bebé, no existe el bebé en el vacío, ¿no? Entonces la represión viene de mí puramente o viene de mi mamá puramente, esa represión. Son diques. Freud habló mucho de diques, ¿sí? Diques morales, después habló Freud, ¿no? Ya, me dicen que ya estamos en el tiempo. Voy a elegir algunas cosas para concluir. En mi libro también abordo un mecanismo de defensa que no se habla mucho, que se trabaja harto en la escuela inglesa, o lo post-kileniano, que es la fragmentación. ¿Sí? La fragmentación tiene que ver con experiencias traumáticas generalmente, o como una defensa súbita, emergencia. Klein lo menciona en el sentido de que aparte del pecho bueno y el pecho malo, polarizado,
Esperemos un momento. Dice Freud, aparte del pecho bueno y el pecho malo, dice Klein, hay un mecanismo defensivo de otra naturaleza, que es despedazamiento, que es fragmentar, que es desintegrar, que es como, si me hago muerto, o si no existo, no me sucede este dolor, no existe este dolor. ¿Sí? Se da mucho en la identificación con el agresor, diría Ferenczi. Esto es muy interesante en lo que ocurre con la identificación del agresor cuando una persona es abusada. Sea violentamente o sexualmente, pueden ocurrir trituraciones, pulverizaciones del yo, en donde la fragmentación hace olvidar el recuerdo, pero quedan los restos del signo de percepción, objetos bizarros, dice Bion, que pueden ser muy persecutorios, ¿sí? Incluso puede causar condiciones alucinatorias en ciertas vivencias. Esto también lo hablaba Freud con respecto a la psicosis. Freud define la psicosis, esto es muy importante, no tiene nada que ver con la forclusión, no. Freud dice que la fragmentación del yo implica que el proceso primario alucine al sujeto, como lo hablaba en el caso del bebé, y también Freud dice que la fragmentación no es al azar, sino que según cómo siguen las líneas del cristal al romperse. ¿Qué más? Bueno, hago una diferencia entre el ideal del yo y el super yo. Ideal del yo distinto al super yo. El ideal es la meta, el proyecto futuro, es la promesa, el ideal del yo. Y el super yo es lo que va punitivamente diciéndote, te equivocaste. Tienes que hacerlo mejor para llegar donde tú estás. Es como el entrenador de fútbol que está ahí diciéndote que si no lo haces bien vas a alejarte de la meta. Dado que el ideal del yo es una forma de sepultar el Edipo. Digámoslo así, el ideal del yo es la forma de poder decir, bueno, si no puedo tener todo lo que yo quiero, me rearmo de alguna otra manera en un futuro, un proyecto futuro. Bueno, para concluir, trabajo también el tema del masoquismo y el exhibicionismo, ¿no? Trabajo la diferenciación entre la autoagresión del masoquismo, el sadismo de la heteroagresión, ¿sí? Trabajo la diferencia entre la gramática pasiva-activa. También trabajo eso, creo que con eso estaríamos. También trabajo las desmentidas. Trabajo la diferencia entre el psicópata en sus dos variantes, el sociópata y el perverso polimorfo. Trabajo la diferencia entre la escisión del yo de Klein y la escisión del yo de Freud, porque es algo que no se han detenido muchos lectores o escritores. Klein habla de la escisión del yo y Freud habla de la escisión del yo. Y hay cosas que son muy distintas, hay cosas medianamente en común, yo ahí me dedico a detallar. Y también detallo que la desmentida ya fue desarrollada por Freud en 1919, no desde 1927 con el texto del fetiche, ya desde antes Freud ya había hablado con el tema del doble, del creer la inmortalidad. ¿Sí? Así que eso, resumí lo más que pude cada uno de los apartados, resumí muchas cosas, o sea, esto es como para que tengan una idea general de lo que abarca el libro, que no es solo críticas a Lacan. Insisto, hay dos libros en Latinoamérica que critican a Lacan, dos libros. En 1993, Isabel Lucioni, aunque sea una ortodoxa freudiana acérrima, hay que decir que ella sí escribió un libro que se llama Freud versus Lacan. Es un libro que tiene muy poca bibliografía en el 93, muy poca bibliografía, pero el primer libro que habla hispana que se dedica a criticar a Freud. Y el mío. Solo que el mío tiene toda la lectura de Lacan que les mostré al inicio y bueno, todo esto que les estoy hablando muy en resumen. Está el trabajo de la escuela no francés, de la escuela no lacaniana en Francia, está autores post-bionianos, Gilles Deleuze, Guattari, Umberto Eco, Bergson, hay harto en el menú. Si ustedes quieren leer el libro, que tiene 450 páginas, ¿sí? Eso, le agradezco a todos que hayan participado, le agradezco a todos por sus comentarios. El libro, Marco, está en Amazon, ¿sí? Estamos en conversaciones con Editorial para que se pueda publicar más masivamente, pero está en Amazon, el regreso a Freud tras el extravío de Lacan.
Juani pregunta acá, el ideal tendría más que ver con las matrices identificatorias, mientras el superyo con el desdoblamiento del auto. Sí, tiene que ver mucho eso con lo que apuntaba Freud en el caso de Schreber, en la introducción al narcisismo. Ya hay cosas que hablan del superyo, o sea, el superyo no existe en 1923, es una idea que está desarrollada desde mucho antes, pero el ideal tiene que ver con modelos, proyectos a seguir. O sea, si no me gusta mi realidad presente ahora, ¿dónde me puedo edificar? El ideal del yo no es uno, pueden ser varios, incluso contrapuestos. Por eso también el super yo puede ser muy benevolente o puede ser muy punitivo, ¿sí? Muchas gracias, María, te agradezco enormemente, como siempre, tu apoyo. No, gracias a ti, Marco, gracias a todos ustedes. Si tienen alguna pregunta o algo que no les que haya aclarado o algo que no pudieron ver al inicio de lo que expuse, hay algunos apartados no los mencioné por temas de tiempo, pero traté de mostrarle un poco una pincelada de todas las cosas que hay en el libro. Son 450 páginas, o sea, verán que en más de una hora, un poco más de una hora, imposible poder como desarrollar íntegramente cada idea, ¿no? Así que eso es lo que intenté hacer. El año pasado, si ustedes quieren, ya está en la conferencia que di en Yoica sobre críticas a Lacan, algunas de las que extraje de mi libro, ¿no? Y tengo algunos otros ensayos, si alguien me quiere ubicar, me pueden escribir, les puedo enviar más material, ensayos o lecturas de Freud, etcétera, ¿no? Así que bueno, me quedo con eso. Me hubiera encantado desarrollar más a fondo muchos temas. Sé que algunos quedaron como medios en el aire porque se necesita la lectura de toda esa cantidad de páginas, pero esa es mi idea. Gracias a ti, Milton. Muchas gracias. De Paraguay, ¿cierto? Sí, Milton es de Paraguay. Rodrigo, qué alegría verte por aquí. Qué alegría verte por aquí, Rodrigo. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Amelia. Espero que así haya sido y esa es mi intención. No sé si hay alguna otra pregunta o preguntar algo sobre el libro, si hay algo que de Panamá. Oh, Panamá, Paraguay, muy mal, muy mal. Como confundir Eslovenia con Eslovaquia. Pero bueno, no se repetirá ese error de Panamá. Así que bueno, este libro me tomó su tiempo escribirlo. Traté de unir filosofía y harto Piaget, ¿no? Así que bueno, un gusto, gracias a todos por estar acá. Espero que me hayan podido seguir las distintas pinceladas. Este libro no es para alguien que quiere saber qué es el psicoanálisis o introducción a, o qué es el inconsciente. O sea, trabaja eso, responde a cada una de esas incógnitas, pero va de lleno a sacar, pulir a Freud lo máximo posible, anudándolo con autores contemporáneos, ya sea Viviensier o, bueno, Bion es una de las mayores cosas sólidas que tengo ahí. Mate Blanco. Germán, iba a hablar de Mate Blanco, pero no le haría justicia a hablar de Mate Blanco en tan poco tiempo. O sea, mi libro trabajo Mate Blanco. O sea, dedico un capítulo entero a Mate Blanco y creo que es el autor bioniano más importante en Chile y que a duras penas ha traducido algo de él, que está todo en italiano. Pero me encantaría, si alguien quiere que haga un video sobre Mate Blanco, acá me tienen y démosle. Vengo con Mate Blanco a fondo. Bueno, muchachos, ya me dicen que estamos. Sunderland 302, muchas gracias, muy amables a todos. Muchas gracias por su pregunta, su comentario, por su presencia aquí. José Octavio Reza Becerril, como siempre, muy agradecido. Sabes bastante de Piaget, me encanta hablar contigo cuando compartimos ideas sobre Piaget. Fernando Aguilar, muy amable, muchas gracias por estar aquí, se agradece. Tere Canalizo, muchas gracias. Pati Millán también, muy amable. Eso, estamos. Sí, el fetichismo sería una parafilia, pregunta Paco. Pero la desmentida puede irse por el carril sexual o por el carril de desmentir un suceso, ¿sí? Pero tiene que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, la parte por el todo es el fetiche. Por ejemplo, casos de parafilias sexuales donde una persona vierte semen en un café
para que la chica que le gusta beba el café como si le hiciera una felatio. Entonces se ahorra, desmiente todo el proceso de cortejo y va la parte por el todo. Es el fetichismo, la parte por el todo, ¿sí? Entonces desmiente la realidad, pero también llega un trofeo, que es el fetiche, ¿no? Muy en resumen, eso también lo trabajo en mi libro, ejemplo de eso, sobre todo el fetichismo del pie, también se trabaja ahí, la acropofagia también está en un texto de Socárides, muy interesante, eso también aparece en mi libro detallado, aparte de la diferencia entre Klein de la sección del yo y la sección del yo en Freud. Bueno, muchachos, saludos a todos, un gran abrazo desde Chile y que estén muy bien. Chao, chao.